Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias en mi tiempo. Bueno, seguimos acá en Redes de Bienestar, como todos los viernes. Ahora la tengo a ella, Caro. Bienvenida, Carolina Sartori. ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? Todo bien, vale. Muchas gracias por este espacio tan... Calorcito, verano. Estamos ya vacaciones, lindo. No sé si de descanso, pero por lo menos un poquito más tranqui. un poquito más distendido, con un poquito menos de Eso. obligaciones, al menos escolares. Arrancando el año. Arrancando el año 2026, Ujú. viendo qué nos trae este nuevo año y cómo lo vamos a encarar, cómo lo vamos a tomar, cómo vamos a llevar adelante este nuevo año que espera por nosotros. Exactamente, Caro. Y pensamos para el tema de hoy un poco para hablar y a nosotros que nos gusta así como ir reflexionando y a la gente dejarla con preguntas, ¿no? Porque lo lindo es que la gente se lleve preguntas, porque no tenemos las respuestas. Nosotros, obviamente. Vos me decías esto de que el 2026 cómo empezarlo con proyectos, con abundancia, eh, con cómo estar quizás bien en las relaciones. Y me dijiste la frase de cómo hacer para que los deseos se materialicen, que me gustó, ¿no? Esto de que los deseos se lleven a la acción quizás o que se materialicen es que los veamos, que los podamos como concretar. Claro, claro. Empezando por ser observadores de lo que pensamos, pensar muy Ujú. bien lo que pensamos, porque es una ley y es así, todo lo que pensamos se materializa. Entonces, también poder estar atentos a lo que decimos, porque las palabras crean una realidad. Entonces, a eso es a lo que los invito, me invito yo también a este nuevo 2026, a transitarlo prestando atención a lo que pensamos, a lo que decimos y de qué manera, convirtiéndonos en observadores de nosotros mismos. Seguramente que todos tenemos, como cada comienzo de año, muchos proyectos, muchas situaciones en referencia a las relaciones que queremos mejorar, en relación con Expectativas. las expectativas, la abundancia, que la abundancia habla de... La abundancia es todo, es la salud, es el dinero, son las relaciones, todo lo que dije recién lo abarca la abundancia. Y bueno, para ello es eso, es estar conscientes, estar convirtiéndonos este año en observadores de nosotros mismos, en poder detectar aquel pensamiento que no me suma, que me cierra posibilidades, que va a significar más de lo mismo de lo que no me gustó el año que pasó. Ujú. No quedarme en ese pasado con ese pensamiento, porque voy a seguir teniendo las mismas respuestas en este año. Voy a repetir lo mismo, Voy a claro. repetir lo mismo porque sigo con el mismo patrón de pensamiento o porque tal Pensamiento. vez cuando no dejamos el pasado en el pasado, no podemos fluir, porque quedamos atrapados ahí. Exacto. Sí, sí, sí. Por eso Te- la importancia de eso, de poder convertirnos en observadores de nosotros mismos, en lo que pensamos y en lo que decimos, porque eso se materializa. Te saco un segundo de tema y ahora volvemos. Me Sí, quedé pensando en la palabra abundancia. sí, Te corro un segundo. sí. Que vos estabas explicando qué era. Una vez me dijo una paciente algo así como, no me gusta que hablen de abundancia porque abundancia es, ahora me vas a corregir o vas a corregir, no importa quién es o no, pero vas a explicarlo mejor. Me habló como abundancia es tener mucho y no hace falta tener mucho, hay que tener lo que uno necesita. Abundancia es como cuando uno quiere de más. Y Ujú. yo no creo que estés hablando de eso, pero abundancia suena en el imaginario colectivo, o no sé, vos corregime, a mucho. Es como que yo te digo, estás comiendo abundante. Es un plato abundante. ¿Qué qué imaginas? ¿Plato?
que es mucho. Pero cuando hablamos de abundancia, como lo decís vos, no estamos hablando de mucho. No, cuando yo hablo de abundancia, hablo de algo que abarca varias cosas, como son las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las relaciones con nuestra familia, hablo de la salud y sí hablo del dinero. Y para mí está bien querer tener mucho en el aspecto que sea. ¿Por qué? Porque más allá de la religión que cada uno tenga o crea, uno es hijo de algo más grande, que estamos hechos a imagen y semejanza, por lo cual somos una parte de ese creador y somos co-creadores con él, y sí merecemos todo y podemos pedir mucho. Desde mi punto de vista, desde lo que yo veo a través de un curso de milagros, de las constelaciones familiares, de la bioneuroemoción, no está mal el otro término de la abundancia, de querer tener mucho. Tener buena salud, uno siempre quiere tener buena salud. Mucho. Pero bueno, yo me refiero al otro tipo de abundancia, cómo eso circula en nuestras vidas, y si no estamos en una buena relación de pareja o en una buena relación con nuestra familia o con nuestros amigos, realmente no somos abundantes. Bien. Por otro lado, sí, más vale menos que más. Porque vos también nos podemos rodear de un montón de gente que no nos suma, que nos resta, que nos saca la energía, y ahí sí, es mucho mejor menos que más. Pero sí, para que me entiendan bien, para mí la abundancia es esto que abarca la salud, el dinero y las relaciones que nosotros elegimos. Tal cual. El dinero no solamente, porque esto lo hemos hablado, y lo he hablado con otros consteladores también y con otros profesionales de otras áreas, no impacta en nosotros solamente a nivel dinero, monetario, plata, tiene todo un significado, Sí, ¿no? claro, tiene otro significado, pero mientras nosotros seamos, o sea, esa rueda de la abundancia, mientras nos convirtamos en observadores de nosotros mismos, dejemos de echar culpas a los de afuera, Fuera. de culpar a los de afuera como los causantes de nuestros problemas. Claro. Simplemente sabiendo que lo que me molesta del otro es algo que tengo que aprender, que es responsabilidad mía, y ahí voy haciendo que la rueda de la abundancia empiece a circular, haciéndome responsable. Por eso, como decía al principio, que este año que nos espera, que recién comienza, podamos observarnos, pensar lo que pensamos, prestarle atención a lo que le estamos prestando atención. Sería estar presente, porque alguien te escucha y dice, pero ahora, pensar lo que pienso, parece un trabalenguas, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué es pensar lo que pienso? El pensamiento es automático, el pensamiento me llega, hasta ahí la gente lo sabe, pero ¿cómo hago para pensar lo que pienso? Para bajarlo. Me viene un pensamiento, ¿y qué hago? ¿Lo tengo que desglosar y pensar eso que estoy pensando? Estar presente. Sí, estar presentes, por eso, convertirnos en observadores de nuestros pensamientos. Y detectar en ese estado de presencia, de estar justamente presente, si ese pensamiento es algo real, ¿existe realmente eso que estoy pensando? ¿Lo puedo cambiar? ¿O yo le estoy dando de comer a ese pensamiento y me estoy haciendo una serie de terror en mi mente? Entonces, eso es lo que yo los invito, a que nos podamos convertir en observadores de nosotros mismos, a detectar ese pensamiento que nos está haciendo mal, que nos causa una emoción negativa, que nos causa un síntoma,
que no nos deja avanzar. Porque eso sí lo sabemos todos, que todo, absolutamente todo, empieza por la mente. Todo empieza con un pensamiento. Hasta las más grandes enfermedades empiezan por un pensamiento negativo, claramente, que le doy de comer, lo hago abundante a ese pensamiento y no lo freno. Y Y ahí te después, diría más de uno, a la mente no la puedo manejar. ¿Qué le decís? que se está mintiendo, porque sí la podemos manejar a la mente. Cuando yo digo, yo con esto no puedo, no, la mente no la puedo manejar, está hablando mi ego porque no quiere salir de esa zona de confort. Porque es lo que ya conoce, lo fácil de Estoy estar cómodo. acostumbrada a esto. Estoy acostumbrada a esa forma de, Exactamente, claro, de exacto, a ser, esa zona, de habitar este exacto. mundo. Yo soy así y punto. O sea, todos esos pensamientos son los que dispara el ego, porque al ego le gusta victimizarse, echar culpas, yo no puedo. Entonces todo esto abarca justo lo que me gustaría que todos podamos hacer, que es ser observadores de nosotros mismos. Y como te decía, quizás esto que ser observadores también tiene que ver con pensar lo que pensamos. eh, También pienso pensar lo que decimos, ¿ser? Sí, 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 pensar lo que decimos o prestar atención a lo que vamos a decir Porque las palabras, lo que decimos y lo que nos decimos. y lo que Quizás lo nos que nos decimos, decimos primero, antes, claro, que lo que decimos tiene que ver con lo que pensamos, ¿no? Está como, exactamente. Y aprender que las palabras no se las lleva ningún viento, las palabras dejan no, huella. tiene un impacto enorme. Exactamente, las palabras, siempre decía un profesor mío, una palabra mata o una palabra sana. Entonces, ¿cómo nos empezamos a hablar primero nosotros mismos? ¿Qué palabras nos decimos? Está todo relacionado con lo que pensamos, con querer salir de esa zona del yo no puedo o siempre fui así, querer movernos de esa zona de confort para ir hacia eso que nos espera. Porque si no estoy siempre en la misma dinámica, en el mismo bucle. No me quejo, parece imposible. Y cuando la gente dice más de uno, ¿no? A la mente no la podés manejar o no la podés. Sí, la realidad es que, como decís, sí la podés manejar o dominar de alguna manera, pero no es que tampoco, a ver, no sé, hago una meditación y la manejé o toco un botoncito y la manejé, digo, no. Es como todo un proceso, un aprendizaje, un poner el cuerpo ahí digo, no es tan sencillo, no es tomar un tecito con una hierbita, no. Digo, lleva dolor, lleva sacarte engranaje, lleva meterte en el barro, lleva sufrir, lleva decir, no me sale y volver a empezar, buscar o pedir ayuda, digo, no es fácil. No es fácil, No sé si la palabra es dominar, pero poder que la mente no nos domine tanto, digo, es todo un laburo, no es sencillo. es todo un laburo, es un proceso, pero es estar presente. Claro, Cuando nosotros detectamos, a ver, podemos estar bien y de repente empieza a bajar nuestra energía o ponernos tristes o angustiados o preocuparnos de más. Bueno, el cuerpo sabe cómo se está sintiendo en esos momentos. Entonces, como yo le explico a la gente que atiendo, un chasquido de dedos y te volvés al presente. Cuando detectás ese pensamiento, el chasquido de dedos te vuelve al presente y ahí podés empezar a autoindagarte, a ver qué estoy pensando, me hace bien, me hace mal, es real, o realmente estoy proyectando un elefante cuando es un mosquito, me estoy haciendo una película que no existe y que mi mente se la cree. Eh, Eso, observarnos para poder, para poder justamente cumplir, materializar esos proyectos,
esas relaciones que queremos, ese hacia dónde queremos ir este año. Poder focalizar la dirección hacia la que nos queremos mover este 2026. Yo muchas veces Dejando atrás digo, lo que no nos sirvió y, perdón que te interrumpa, sí, como vos dijiste recién, es un proceso al que hay que ponerle el cuerpo. Hay que pasarlo por la mente, por el cuerpo, por el alma. Y yo les aseguro que salís airioso. total. Y muchas veces digo esto de, no nos llevó un botoncito, un día, un tecito, estar donde estamos. No. O sea, la edad que tengamos, ¿no? 20, 30, 15, 40, 60, digo, ¿cuántos años de tu vida, o toda tu vida, quizás, te llevó a estar donde estás hoy, cómo estás? Porque nos llevó mucho tiempo estar así. Digo, entonces no pretendamos que yo quiero en 3 meses, 5, poder estar bien y dominar la mente, y no. No, es un Ser proceso. equitativo, ¿no? Con el dolor como con la, digo, hay que ser equitativo entre el dolor, la enfermedad, el dolor y la felicidad, o Exacto, un equilibrio. Pero a ver, uno lo va a intentar 1, 2, 3, 20, 30, 100 veces, no importa, pero siempre lo vas a intentar. Y cada vez te va a costar menos mantenerse en ese estado de coherencia, entre lo que digo, entre lo que pienso y entre lo que hago. Que de eso también se trata el poder materializar aquello que queremos, ser coherentes. ¿Por qué nos enfermamos? Porque no somos coherentes entre lo que pensamos, sentimos y decimos. pasa a ¿Por qué no todos. a todos? ¿Por qué no se me cumplen los proyectos o no tengo relaciones sanas? Porque no soy coherente. Todo habla de una coherencia. No ser coherente quiere decir que la mente, el cuerpo y el alma van como en diferentes Exacto. tiempos de evoluciones. Entonces, ¿cómo decirlo? Claro, o sea, no tiene una incoherencia No entre es lo que uno, consciente, obviamente, ¿no? claro, no es consciente entre lo que uno piensa, dice y hace. Entonces, poder alinearnos con ese pensamiento, con esa palabra y con ese sentimiento realmente de lo que queremos ser y hacer, de lo que queremos lograr, de hacia dónde queremos ir. Pero sí, es un proceso. Es como yo le digo siempre, yo lo llamo el gimnasio espiritual. Ujú. Es el gimnasio espiritual, uno no va a ir al gimnasio. Yo siempre les cuento, ¿no? Van a ser casi 3 años, yo no sabía nadar. Y bueno, conseguí un profesor de natación al gimnasio que voy. Y él me enseñó, a ver, como a los bebés, agarrada de la baranda, a hacer burbujitas y a respirar. Hoy yo entreno 3 veces por semana y por tiempo. Una persona grande. Entonces, es un proceso. Es el gimnasio espiritual. Lo vas a hacer 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 100. Lo importante es, Es es la intentarlo. constancia, es Claro, seguir así. Porque después te vas a maravillar y te vas a sorprender con los resultados. Y totalmente. no quita esto de que podamos tener situaciones difíciles o que no nos gusten en la vida, pero vamos a saber atravesarlas más livianos y que no nos afecten tanto. Estar más Creyendo, preparados y tener un botiquín de herramientas, como digo yo, más exacto, armadito. tal cual, exactamente. Bien, bien. Cositas para dejar, para finalizar, pero para dejar resonando. Yo me quedo con esto de pensar lo que pensamos, pues me encanta esa frase. Pero ¿qué otra, así, frasecitas, cositas que quieras que resuenen en la gente cuando escucha? Algo que es sumamente importante para mí es prestar atención a lo que le prestamos atención.
Como decía recién, podemos estar proyectando un elefante y es un mosquito. Y dejar el pasado en el pasado, sanándolo, resignificándolo con diferentes terapias o con lo que cada uno lo considere. Pero si no lo sanamos y no lo dejamos ahí donde pertenece, en ese pasado, vamos a seguir repitiendo las mismas historias una y otra vez. Y los únicos responsables somos nosotros. Bien, bien. Como decís, estar en coherencia o intentar estarlo, ser observadores de nosotros. De nosotros mismos, ser observadores de nosotros mismos, prestar atención a lo que le prestamos atención, pensar antes de pensar y también pensar lo que vamos a decir, lo que va a salir de acá. Primero con nosotros mismos, para con nosotros Tal cual. mismos. Sí, sí. Porque cuesta mucho y de eso se trata justamente el autocuidado. Pero cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, qué pensamos de nosotros. Parece que no, pero bueno, vivimos pensando cosas sobre nosotros y hablándonos. Y nuestro diálogo, en general lo digo, no es el más lindo. A veces dicen, tratate como a tu hijo, porque no tiene hijos, o como tratarías a un bebé. Cuando te empiezas a pensar, dices, no me trato ni de casualidad así, ¿no? Como si fueras alguien delicado y dices, bueno, así debería ser que uno tendría que cuidarse de esa manera. Yo en eso puedo dar, en ese ejemplo que vos das, hace muchos años a mí me pasó que yo me decía cosas feas, entonces el ejercicio fue mirarme al espejo y, y a ver si tenía la capacidad o la valentía de decirle esas cosas a un niño. Si esas palabras que yo me decía se las podía decir a un niño. Y no fue así. Y ahí yo doy fe que eso es un ejercicio totalmente sanador porque no me las volví a decir. Pero lo importante es que registres lo que te decís. Ese es el primer paso. Claro, Porque claro. es tan automático cómo nos hablamos de mala manera o no amorosamente, que digo, nada, es como registrar eso, no naturalizarlo, decir, ¿cómo me trato? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me acaricio física y verbalmente en algún momento de mi día? Entonces digo, eso primero, no sé, registrarlo, escribirlo en una hoja, digo, para vos llegar a ese ejercicio, que otra persona lo haga, digo, para, primero, ¿qué me estoy diciendo? Y después, ¿no? Porque a veces ni nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero al menos a mí me pesaba mucho el tener esas palabras conmigo misma o esos Bueno, pensamientos conmigo misma. Ese ejercicio a mí me ayudó 100%. Eh, y bueno, y poder justamente detectar cuando nosotros estamos hablándonos mal. bien, Hacer bien. poner un freno, porque como pensamos en automático, como vos decís, pensamos en automático, eh, poner un freno, bueno, a ver, me siento, cuando detecto eso que me está haciendo mal, ese pensamiento o esa palabra que me digo, me siento un minuto reloj y solamente respiro, prestando atención a cómo entra y cómo sale el aire. Cuando respiramos conscientemente, no podemos pensar, entonces no dejamos que entren pensamientos negativos. Y así de a poco nos vamos convirtiendo en observadores Tal cual. de nosotros. Pensamos y lamentablemente vivimos en automático, así que no solamente pensar, sino que este nuevo año sea para, por lo menos, también no vivir en automático, ¿no? Porque estamos tan Para, enchufados. para comenzar de a poquito este proceso, este gimnasio espiritual. A ver, 2 años y medio me llevó a aprender a nadar. Hoy mi profesor, mi entrenador, cuenta a ver en cuántos minutos hago la pileta entera. Impensado para mí, pero fue ir. Y lo mismo con esto. Y cuando Con empezaste esto no te importaba el tiempo, en cuánto, en lo que te importaba era
empezar, lograrlo Me, algún día quizás, no sé. me importaba perderle el miedo al agua. Claro, bien. Todo nos Y, pasó. A mí creo que me pasó hace 7, 8 años, no tanto tampoco. y bueno, entonces es eso, es un proceso. Es el gimnasio espiritual. De un día para el otro no, si te dan una rutina en el gimnasio, no vas a tener todo el cuerpo marcado, los músculos que vos querés, no. Es una constancia, es una coherencia con la alimentación, con el estilo de vida, con el descanso. Bueno, es de lo que hablo, de la coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que sentimos. Excelente, Caro, me encanta. ¿Dónde te encuentra la gente en Instagram? Bueno, en Instagram me encuentran en @caro_sartori con 2 i. Ahí Bien, está. bien. Un placer comenzar el año con vos. Seguiremos todo el año porque de verdad que son charlas muy valiosas, muy lindas, que llenan de nada, de satisfacción, dejan preguntas, dan mucha reflexión, así que a la gente le llega muy lindo y vamos a ir por ahí, obviamente que sí. Atrasado no, pero feliz año, por recién empieza el año, así que feliz año para vos, a Igualmente. disfrutarlo y todo lo que decimos sé que lo aplicás y está bueno escucharlo. Siempre a todos nos llega, de alguna manera, así que Muchas se gracias a agradece. vos y como siempre por hacerme parte de este espacio que me encanta poder transmitir algo de lo que a mí me hizo bien. No, si no, Exactamente, no lo podría, si no lo hubiera pasado por mí, no se los podría dar a los demás. me encanta. Así que Un placer, Caro. Gracias por estar. gracias, Vale. Gracias a vos.